el falso profeta del anticristo. Es el tema del título de hoy, que es la tercera persona de la Trinidad satánica que estamos viendo aquí. Para entender, claro, estos pasajes, tenemos que ver tres mensajes. Comenzó en el capítulo 12, el mensaje que predicamos del capítulo 13, del 1 al 10, y este que es el tercero. Hoy vamos a conocer el tercer personaje que imita a la Trinidad. Por eso completos, porque mucho del lenguaje que se estará utilizando aquí, para muchos o alguien que no conoce los otros mensajes, les va a sonar un poco raro. Se tiene que ver a la luz de un todo para poder entender. Vamos a tomar lectura Apocalipsis 13, solo del versículo 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. De manera de introducción, quiero que les quede claro, vamos a ver esto, hermanos. Hay 3 cosas que tienen que quedar claras como premisas mayores, 3 premisas mayores que tienen que tener claro, si no, no vamos a poder entender esto, que es tan complicado para muchas personas. Por eso es esta confusión tan grande. Así que vamos a ver primero que la premisa mayor, la primera, es la Trinidad satánica. Si perdemos de vista esto, estamos perdiendo de vista el mensaje. ¿Qué es eso? Es una Trinidad impía. El dragón es el antipadre o parodial padre. La bestia que sale del mar es el anticristo. La palabra, el prefijo anticristo significa en vez de, en contra de. Es importantísimo. Solo Juan lo llama 5 veces en la Biblia. En pasajes doctrinales, 5 veces aparece la palabra anticristo, y significa así, es el prefijo anti, es en vez de, en contra de. O sea, hay oposición, sí, pero ahí es una oposición imitando. O sea, yo para poderte hacer caer te miento, pero te voy a hacer, para mentirte y engañarte, te tengo que planear una mentira que la creas. Así que eso es bien importante, bien. Eso, entonces aquí estamos viendo, este es el anticristo. Y la bestia, que es la de hoy, la bestia que sale de la tierra, es el anti o imitación del Espíritu Santo. Está imitando al Espíritu Santo. Entonces esa es la primera cosa, primera premisa. Premisa mayor, segunda, esta también es importante. El poder del dragón y el servicio del falso profeta se centra en el anticristo. Óigalo bien, el dragón le dio su trono, su poder y toda la autoridad al anticristo. Así que, y luego esta segunda bestia, esta tercera bestia, todo lo que hace, lo hace para la segunda bestia, para la bestia que sale del mar. Así que, ¿en dónde se concentra todo el poder? En la persona del anticristo. La segunda persona de la Trinidad satánica. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Nosotros somos creyentes, creemos en Dios. Pero cuando hablamos en Dios, la Biblia nos dice que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos sino por Cristo. Él está imitando lo mismo. ¿Me entiendes? Cristo es el centro del Evangelio. Su persona, su obra, lo que Él hizo es el centro de todo. La Biblia dice Cristo, todo habla de mí. Así que esto es lo que está imitando esta Trinidad satánica. Todo el poder se concentra en el anticristo, que es la segunda bestia. Eso es bien importante, no olvidarlo. Así que tenemos esa segunda premisa mayor. La tercera premisa mayor es: el anticristo va a mostrarnos 3 caras. Las 3 caras del anticristo que imitan los 3 oficios de Cristo. Ahí es donde hay otra perdedera de personas, porque esta bestia, la segunda bestia que sale del mar, tiene 3 rostros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace él? Hace eso, e imita los 3 oficios de Cristo, rey. Por eso vas a ver al anticristo como un rey, lo vas a ver como un falso profeta, predicando mentiras, que es la obra del Espíritu Santo torcida, engañando, mintiendo. Si estas 3 cosas te quedan claras, en esto sentemos el mensaje. Esto es como introducción.
Aquí en nuestro texto tenemos dos de sus caras, sacerdote y profeta. Ahora, la cara del anticristo, que es más peligrosa y más nos advierte la doctrina, es la del espíritu del falso profeta, el cual todo lo que hace, lo hace para el anticristo. De allí nuestro texto donde apoyamos este mensaje. Segunda de Corintios 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso es de las personas que están en los púlpitos que enseñan. Ahora, ¿quién los dirige? ¿De dónde viene la obra? Del dragón. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No importa que el mensaje esté torcido. Muere Billy Graham, pero su vida fue intachable. Se disfrazan. O sea, y fíjate, ya le dijo a Billy Graham anticristo. Bueno, si quieres pensar eso, piénsalo. Pero el punto es, lo que estoy diciendo es, aquí hay que poner atención, hermanos. Porque esta bestia es la más peligrosa, esta parte es la más letal. ¿Por qué? Porque el lugar donde se sienta el anticristo, donde habla el anticristo, donde pregona su mentira, es aquí, en los púlpitos. Y no en los púlpitos de la iglesia de John Osteen, ni la de Cais Luna, ni la de José Maldonado, no, allá no, olvídate de eso. Allá estamos hablando, salieron de nosotros y eran de nosotros, del apóstata por naturaleza. Por eso se identifica como hijo de perdición, edificándolo con el más grande de todos los apóstatas, Judas Iscariote. Así que por ahí va la cosa, nada más para introducción. Bosquejo. Las características y autoridad de la bestia, número 1. Las señales y milagros de la bestia, 2. Tercer punto es la marca de la bestia. O sea que no se van a ir de aquí sabiendo que es el 666. Bueno, comenzamos. Características y autoridad de la bestia. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia. Ya saben por qué otra. ¿Cuáles son las otras bestias? La primera, ya la vimos, capítulo 12, y esta es la de versículo 3, y esta es la del capítulo, y luego vimos la del capítulo 13, versículo 1, y esta es la tercera. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos. Okay, aquí están las partes importantes de esta bestia. Cada bestia se identifica con la imagen que Juan ve, son características, son atributos de la bestia. O sea, esta tenía 2 cuernos. 2 cuernos son poder eclesiástico y poder civil. Es una autoridad en 2 reinos. O sea, es autoridad en los reinos como la autoridad política y religiosa. O sea, esta tiene autoridad en 2 reinos. 2 cuernos, tiene autoridad en 2 reinos. Primero, autoridad religiosa, pero también tiene autoridad política, porque todo lo que hace, lo hace para la segunda bestia. Para la primera, dice ahí, que viene siendo la segunda para nosotros. ¿Ok? Entonces eso es bien importante, dice, esta bestia tenía 2 cuernos, pero aquí hay algo sumamente importante. El anticristo pregonará una mentira, dice bien clarito, dice, semejantes a los de un cordero. Semejantes a los de un cordero. Solo aquí en esta frase tienes otro de los atributos de Cristo que está parodiando el anticristo, el de sacerdote. Cristo como sacerdote, ¿qué hizo? Expiación. Por eso aparece como un cordero que fue inmolado, que derramó su sangre para expiar el pecado de los elegidos de Dios, del pueblo de Dios. Así que aquí a la semejanza de cordero está parodiando eso precisamente, el sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Eso es todo lo que vas a saber acerca de este oficio. Pero en donde gasta el mensaje y donde está lo fuerte es lo que dice. Semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así que, como les dice el apóstol Pablo de los bereanos, ¿verdad? Ellos eran nobles porque escudriñaban las escrituras. Cuando alguien se les pare aquí, no digan solo amén. Revisen las escrituras de lo que está diciendo. Porque dice, pero hablaba como dragón. Hablaba como dragón. Así que esta apariencia de piedad, aquí la vemos. Se presenta como un cordero, pero habla como dragón.
Así que eso es bien importante. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este es el texto doctrinal claro para esta porción. Dice, o es objeto de culto, tanto que se opone. ¿Qué les dije? Anti en vez de. Pero tanto se opone que lo imita. ¿Verdad? Primero en contra de, ahora va en vez de. Dice, el cual se opone en contra de y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo lo hace? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios en vez de. ¿Se fijan? O sea, qué forma tan fácil tan peligrosa para nosotros. Siempre dije yo que cuando se predica este texto y cuando hablamos del anticristo, primera persona del anticristo, segunda persona y la tercera, es como cuando empezó el coronavirus. Pero está en China. No, ya se extendió a Europa. Ya llegó a Estados Unidos y muchos ya estaban aquí en Estados Unidos. Eso es mentira del gobierno, no es verdad. Pero cuando ya pasó con un familiar, pero lo mismo cuando ya empezó en tu casa y más cuando ya te dio a ti. Bueno, aquí esto es lo que más nos llega a nosotros, porque a nosotros el anticristo como rey, el anticristo que falsifica al sumo sacerdote, al sacerdote falso, el anticristo como eso a nosotros no nos preocupa tanto. Pero que se suba en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ahí sí que llegó lo bueno. Eso es lo que estoy hablando aquí. Esto sí es peligroso. ¿Cuál es el templo de Dios? Por eso dice, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Sí, hermanos, este no es el templo de Jerusalén. Cuando se dice, es el templo de Jerusalén que van a reconstruir los judíos, amén. El diablo te pone una palomita, ¿por qué? Porque con eso no hay nada de peligro. Y el peligro está aquí. ¿Cuál es el templo de Dios? Dice, Cristo dijo, destruyan este templo y en 3 días construye uno nuevo. Más él hablaba del templo de su cuerpo. Esa es la doctrina, ¿verdad? Lo primero que hizo son palabras. La doctrina dice, él hablaba del templo de su cuerpo. La iglesia de hoy es el templo de Cristo, el cual es su iglesia. Voy a dar una nota exegética rápido para que sepan clarito de dónde se sale esta conclusión. La palabra griega naos, que se utiliza aquí, que significa aquí en este texto, que significa templo, para referirse a la iglesia de Cristo, aparece en estos textos. Solo voy a traer 2, aparecen más. Primera de Corintios 3:16. Esa palabra naos, que se refiere a templo, dice, ¿no sabéis que sois como iglesia templo de Dios? Como iglesia, ustedes son templo de Dios, doctrina. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye al templo de Dios, que son vosotros, o sea, atacar a la iglesia es palabras mayores. Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, incluyéndome yo, santo es. Y yo le creo a Dios. Esto es doctrina. Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esta es la verdad que seguimos nosotros. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, naos, la palabra naos griega, ¿sí ven? Santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en él. Así que esto tiembla, sí, el anticristo se para aquí, y por eso no me quería parar aquí. Esto no es cualquier cosa. El templo de Dios, su iglesia, es la columna de la verdad. Primera de Timoteo 3:16. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y la otra palabra griega para referirse al templo es hierén. Y se utiliza más de 25 veces en el libro de Hechos para referirse al templo de Jerusalén. Esa es una nota exegética. Pero la tengo que traer por las confusiones que les han puesto otras personas en la cabeza de los verdaderos creyentes. Habla como dragón, dice, continúo. Esto dice la doctrina de los falsos profetas, segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es lo que hace esta persona del anticristo, el falso profeta. Pues, versículo 18, pues hablando palabras infladas,
¿Y por qué digo inflada? Porque lo que dice Dios no te gusta. Te gusta como lo dice un grande. Ay, me encanta eso. Me encanta cómo lo dice Julano. Me encanta cómo lo dice Sutano. No les gusta cómo lo dice Dios. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias la carne y desoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y el falso profeta todo lo que hace, lo hace para el anticristo. Y ejerce toda la autoridad para la primera bestia. Y para que no te confundas, no es la de Apocalipsis 12, dice, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahí está seguro que es la segunda bestia, la que sale del mar. O sea, ahí concentra todo. O sea, ok, ¿quién lleva la obra? La obra sale, ¿de dónde sale la maldad? ¿Cuál es la máxima maldad del mundo? Es el dragón, ¿verdad? El dragón. Pero el dragón quiso, ¿verdad?, llevar a cabo su obra malvada, concentrando todo su trono, su poder y autoridad en el anticristo, la segunda bestia. Y esta tercera bestia todo lo hace para la segunda. Así está de claro. ¿Qué tenemos aquí? Un profeta satánico que hace que el mundo adore a la bestia y al dragón. Veamos la subordinación de poderes. La bestia terrestre recibe su poder de la bestia marina. Apocalipsis 16:13 dice, aquí vamos a ver cómo y vi salir de la boca del dragón. Aquí para que veas que tiene que ver el diablo. El dragón no es otra cosa que un espíritu, que es Satanás. Y de la boca de la bestia, de la que sale del mar, y de la boca del falso profeta, la que sale de la tierra, que son 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, ¿qué es eso? Por eso la Biblia está aquí. Pues son espíritus de demonios. Oh, sí, es la obra del diablo, que hacen señales. El falso profeta hace las señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Dónde se concentra? En el que parodea el rey, que es la segunda bestia. Por eso le dije, ahí se concentra todo. Y la confusión de muchos buenos hermanos es que ¿quién es el anticristo? El Papa. El Papa corresponde al profeta, pero él no es el anticristo. Trabaja para el anticristo. O sea, esa es la cosa. ¿Y sabes por qué les digo esto? En las confesiones de fe, la de Savoy, la de los Westminster, la presbiteriana de Westminster y la de nosotros, la bautista de 1689, todas tienen un párrafo diciendo que el anticristo es el Papa. ¿Están totalmente equivocados? No, pero poquito sí. No es el Papa. El Papa es el papado, el sistema papado ha sido colaborador, es el falso profeta del anticristo. Acuérdate dónde se concentra el poder, dónde actúa. La bestia marina recibe su poder del dragón, Apocalipsis 13:2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ahí está la subordinación de los poderes, es lo mismo que vemos en la Trinidad de Cristo, de Dios. Al final, nosotros por la doctrina sabemos con quién realmente peleamos, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, toda la maldad y todo el control viene del dragón. Pero el dragón, imitando a Cristo, lleva a cabo su obra en contra de Cristo, igualito como la lleva la Trinidad de Dios. Dios el Padre orquestó todo, eligió, Él los amó y lleva a cabo su obra de salvación por Dios el Hijo. Y el Hijo vino y hizo la obra y nos salvó. Y el Espíritu Santo, que es la verdad del Evangelio, es lo que va a sostenernos y a guiarnos hasta reunirnos con Dios. Bueno, eso es lo que imita esta Trinidad. Así que el falso profeta es la parte más peligrosa para nosotros. ¿Por qué? Como lo vamos a ver ahora. Segundo encabezado. Las señales y milagros de la bestia. Las señales y milagros de la bestia. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La mayoría, una de las artimañas que más usan los falsos maestros, la religión falsa, es las señales y milagros. Pretender hacer señales y milagros.
donde haces, díganme lo que digan, pero yo vi que un hombre que estaba enfermo se curó y allá van a dar, aunque digan lo que digan, prediquen lo que prediquen. O sea, no les importa lo que se predica, sino lo que ven. Yo vi que se curó uno. Es más, yo llevé a mi hijo que me decían que no tenía cura y lo curaron, y a mí no me importa lo que ese hombre, ese santo de Dios me lo curó. Y ahí está. Por eso Él hace eso. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y se concentra mucho en esta palabra. ¿Quién hará descender fuego de la tierra? Mira, en ningún lado, ni en el lado de los verdaderos profetas, de los hombres de Dios, ni de los otros, nadie ha hecho descender fuego de Dios. Están imitando el el ministerio profético de Elías. Elías sí lo hizo literalmente. Nosotros lo hacemos, ya lo expliqué porque ya pasé por Apocalipsis 11 a través de la palabra. Porque Apocalipsis 11, versículo 4 dice: estos testigos son los 2 olivos que representan la iglesia. Ya no lo voy a volver a explicar. Dice: y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Y literalmente pasó con Elías. Y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Dios protege a su iglesia. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Lo hizo Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Moisés. Así que, ¿qué está imitando tener el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Cristo? Que eso no es otra cosa que el mensaje de Moisés y el mensaje de Elías. Es lo mismo. Juan Bautista, y él era un precursor. Dice: ya viene el que no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Es necesario que él crezca y que yo me corte en la cabeza, que yo desaparezca. Así que aquí tenemos eso. Esto es lo que está imitando el falso profeta. Por eso viene pretendiendo hacer lo mismo que hicieron ellos. Y al final, el anticristo final lo va a hacer. Versículo 14: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Los engaña. O sea, todo lo hace a presencia de la bestia, porque es lo que hace. Manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y hacer imagen de la bestia no es otra manera que hacer campaña para la bestia. Sale un hombre que no conoce, se proclama para presidente, pero luego hay un team, un equipo con todo su jefe, se llama para hacerle campaña, y son expertos en marketing, y al rato todo el mundo lo conoce. Obama no lo conocía ninguno hasta que lo pusieron ahí, y después el mundo entero lo conoció. O sea, son expertos en hacer campaña. Esto es lo que hace esta bestia. Promueve al anticristo. Cuando tú haces una imagen de algo, es algo que terminas adorando, tal y como lo advirtió el mismo Cristo. Mateo 6:21: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es esa imagen? Esa imagen es el Cristo falso que habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 23. Entonces, si alguno os dijere: mira, aquí está el Cristo, o mira, ya está, no lo creas. ¿Qué es lo que hace el falso profeta? Aquí está, míralo, acá está. Aquí hace milagros, acá hace esto, acá hace lo otro. No les creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañan, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Y sabes por qué pone esta palabra? No para que te alarmes, porque no es posible, para que sepas que es tan clara esta mentira, es tan perfecta esta mentira, porque nosotros tendemos a decir: no, fulano es una falsa religión, yo no porque predican. No, hermano, olvídate de yo no ¿Sí me entienden? Aquí estamos hablando que las falsas doctrinas dicen verdades, a veces en el 90, 70, 99, pero un poquito de levadura leuda toda la masa y hace maldito un evangelio. O sea que esto es serio para nosotros. Versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase. Y se concentran más en las partes, pero todo esto es sencillo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen, como le dije. Así es lo que hace, la promueve, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Cómo se le da vida a un ídolo?
Veamos esto ilustrado en Daniel, una imagen o ídolo que habló y mató. Me encanta usar ilustraciones de la Biblia, hermano, porque la Biblia se interpreta sola y la ilustras a la Biblia. Y no estoy ilustrando algo que ocurre en el mundo. Mira, bien claro, Daniel 3:1. Nabucodonosor, un anticristo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y levantó en el campo, dice, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Eso no hay problema, es un ídolo, no hace nada. No, el problema es cuando el falso profeta promueve a esa imagen, cuando le da poder. Oigan esto. Y el pregonero anunciaba en alta voz. Ahí está el problema. Para que vean cómo se las gasta el falso profeta. Mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampolla, y de todo instrumento de música, os postréis. Así que la adoren. Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea, aquí el falso profeta está promoviendo al anticristo, que es Nabucodonosor. Qué hermosos ejemplos y ilustraciones nos da la bendita Biblia. ¿Me entienden? Clarito dice. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y los mataba. Ahora resulta que el monumento que parecía que no hablaba, habló y mató. ¿Sí me entienden? ¿Y qué es lo que ha hecho la falsa religión? ¿Cuántas personas han muerto por la Iglesia Católica haciendo que adoren sus imágenes? Por eso tenían razón los reformadores. Ahí está el anticristo. Sí, ahí está el falso profeta, matando a todo el que no se sometía y besara esas imágenes y creyera todas esas cosas. Los mataban. La Inquisición, todos, y no nomás ellos. ¿Cuántas otras religiones matan en el nombre de Dios? Esta imagen idólatra es lo que Jesús, Daniel y Pablo hablaron como la abominación desoladora de Daniel en Mateo 24, Daniel 9:27 y Tesalonicenses 2:3-4. ¿Cómo es esto para nosotros? Es una imagen idólatra cuando se idolatran las personas o los líderes. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de que te hagan línea para saludar a un hombre famoso? ¿Y qué lo hizo famoso? Porque tiene buenas palabras, porque ya sacó muchos libros, porque no es que él ya lleva no sé cuántos libros haciendo línea. Ahí es donde está el peligro. O sea, tengan cuidado. Por eso Dios quiso poner tesoros en vasijas de barro, pero ustedes no hacen caso a eso. Prefieren que les digan otras palabras infladas. Dice, es una abominación en el sentido de ser una idolatría suprema. Cualquier cosa que se tuerce se convierte en una abominación. Y es una desolación en el sentido de que traerá juicio descrito por los sellos de las trompetas y las copas. Así que características del anticristo en el Nuevo Testamento que corresponden al falso profeta. Esta parte también es importante. Ahora les voy a mostrar estas características que no sé mucho del anticristo. ¿Por qué? Porque corresponden a la persona al falso profeta, aunque todo lo que hace lo hace para el anticristo. Y para que entiendan ahora sí estas características. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la parrucía, su presencia corporal, eso significa la venida de nuestro Señor Jesucristo es parrucía, la palabra que significa presencia corporal. Dice, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ese es el arrebatamiento. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, porque tanto les meterán cosas en la cabeza. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera vuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hablándole del fin. O sea, esto no vendrá, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Se proclama una mentira a nivel mundial, un evangelio falso que todo mundo lo cree. Todo mundo lo cree, y eso es lo que va a hacer el anticristo final, que ya sus precursores lo han hecho muy bien, porque de veras hay iglesias. ¿Tú te imaginas que me andan preguntando, hermanos, no hay una iglesia por ahí que predique la sana doctrina? Me lo acaban de preguntar, porque me queda muy lejos.
en una ciudad con casi 2 millones de habitantes. Oye, ¿qué es eso? Pero, pero es que, espérate, en cada cuadra hay una iglesia, sí, pero métete para ver qué están predicando. Métete, para que veas. Entonces, eso es lo terrible de todo esto, dice. Esa es la apostasía. Pero al final vendrá una que ya la verdad. ¿Por qué? Porque al final va a ser la peor apostasía. Sencillo. Porque el anticristo se va a manifestar cuando el final, cuando la última persona sea salvo. Y como ya se salvó el último, la única atadura que tiene el diablo es para que no engañe a las naciones. Y como ya no se tiene que predicar, ya prácticamente no hay nadie a quien salvar, entonces se le va a dar toda la autoridad, todo el poder para que venga el fin. Es así de sencillo. Por eso es una apostasía final, sin que antes venga la apostasía y se manifieste al hombre de pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es la obra de Satanás. Igual, ya ves, por eso es hombre de pecado e hijo de perdición. ¿Por qué? Porque lo identifica con Judas. ¿Qué es eso? Perdición. Solo 2 veces aparece esta palabra, perdición, hijo de perdición. Es referida a Judas y al anticristo. ¿Por qué? Porque también Judas era de nosotros y salió de nosotros. Era un apóstol. Salió de las filas del cristianismo, ¿verdad? Pero era un apóstata. ¿Por qué? Porque no estaba en la verdad, no permaneció en la verdad. Es lo mismo que hará el anticristo. El hijo de perdición lo identifican con Judas, el más grande apóstata. Él escuchó la verdad y pues no permaneció en ella. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? Acontecimientos, Dios. ¿Qué acontecimientos? El evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Se salva el último número de los escogidos y entonces va a ser, son acontecimientos, es Dios. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Fíjate, aquí le dice Pablo el misterio de la iniquidad. Juan le llama, porque han salido muchos, porque vendrá el anticristo, dice, y ya hay muchos anticristos. Ahora, y aquí le llama el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente lo que lo detiene hasta que a lo vez se ha quitado de en medio. O sea, para que se manifieste el final. Oigan esto. ¿Qué es en acción el misterio de la iniquidad? Es otra de sus mentiras. Está usurpando el falso profeta, que es el anticristo, usando el falso profeta, está torciendo el misterio de piedad. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Según Juan, ¿qué es lo que negaba el anticristo? Que Cristo había venido en carne. ¿Se me entiende? O sea, torciéndolo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Su muerte y su resurrección al cielo es la obra de Cristo. Y Él también tiene una herida mortal que fue sanada. O sea, imita todo, en todos los sentidos. Eso es lo que está haciendo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Primero, sabemos que no es el dragón, porque el dragón nunca la Biblia habla de matar al diablo. ¿Cómo va a matar al diablo si es un espíritu? Pero es una persona, un hombre que va a ser muerto por el mismo Cristo cuando venga, en su venida, el final. Y todos los precursores hacían muerto. En este texto lo repito, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí están las confusiones. En el mismo de Tesalonicenses primero está hablando, haciéndose pasar por Dios, sentándose en el templo de Dios, todas estas cosas que corresponden al falso profeta. Pero aquí, el que va a matar cuando venga con el resplandor de su venida no es el falso profeta, es el anticristo. Por eso le digo, hay una combinación. Voy a leer esto. Dice, en este texto vemos cómo se combinan las características del anticristo. Pasa del falso profeta a una persona escatológica final, que corresponde a la bestia marina anticristo. Así como sucedió históricamente a algunos precursores del anticristo. Sin embargo, aquí se refiere al anticristo final, a este personaje escatológico final, el cual el mismo Señor Jesucristo matará cuando venga. Porque ¿qué les dije? Estas 3 premisas son importantes, si no, no vamos a entender la Biblia, esta porción.
Versículo 9. Inico, cuyo advenimiento también tiene su parucía, su llegada personal y corporal. Así que está hablando de uno. O sea que es tan verdad de muchos precursores como de uno al final. Inico, cuyo advenimiento, o sea, presencia corporal, es por obra de Satanás. ¿Ves? El dragón. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este versículo te menciona la Trinidad impía doctrinal. Pablo te habla de la Trinidad impía. Pablo te lo habla al estilo doctrina. Es la doctrina, es la que interpreta todo ese libro. No te vayas a Daniel y a Ezequiel y a todos los profetas para interpretar Apocalipsis. No lo hagas al revés, no vas a poder. Mira lo que dice Pablo. Inico, cuyo advenimiento, su llegada, su aparición, es por obra de ¿quién? Del dragón, la serpiente antigua llamada el diablo y Satanás. Con gran poder y señales, ¿de parte de quién las hace? Del falso profeta. Y prodigios mentirosos, ahí está. ¿Me entiendes? Entonces ya vimos nosotros, aquí están los tres. Es uno, va a llegar, el Señor lo va a matar, como lo vimos aquí. Vemos cómo Cristo tiene su parucía y lo mismo el anticristo también dice que tiene su parucía, lo vimos aquí. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios, como estábamos viendo en la escuela dominical, Dios los entrega a este poder con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, debido a un pecado. ¿Qué dice ahí? Lo mismo que enseñó el pastor Javier. Debido a un pecado, Dios los entrega a pecar. ¿Se me entiende? Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso los entregó. Los tres ejemplos que están en Romanos 1. Debido a tres pecados, fueron entregados para homosexualismo y lesbianismo, fueron entregados. Aquí lo vemos lo mismo. Este poder engañoso es el que lleva a cabo el falso profeta. Y es Dios quien lo envía como juicio. Dice, por eso Dios, sí, Dios que lo decreta todo y que es soberano en todo, Dios lo envió. Un poder engañoso para que crean a la mentira. Esa es la doctrina. Este es el texto doctrinal de que lo ilustra bien, 2 de Corintios 18, Reyes. Dice, por eso Dios les envía para que crean a la mentira, dice. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, por eso, por el pecado fueron entregados. Dios no, como lo explicó bien la doctrina. Primera de Corintios 11, 14. Y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vemos una buena ilustración en el Antiguo Testamento, para un mejor entendimiento. Lo que vimos ahí, lo que profetizó, vemos aquí un profeta de Dios, Micaías, y un profeta falso. Vemos Sedequías, hijo de Kenana. Así que 2 de Crónicas 18, 10 ya sabemos, en el contexto rápido, ya saben lo que está ocurriendo. No quiero perder mucho tiempo en esta ilustración, pero ya conocen, lo hemos dicho muchas veces. En esta ilustración, Josafat quería escuchar la profeta de Dios y aquellos estaban escuchando muchos profetas que no eran profetas verdaderos. Entonces aquí vemos a Sedequías, hijo de Kenana, dice, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornorearéas a los asirios hasta destruirlos por completo. Este fue entregado a ese espíritu engañador. Ya vimos la imagen, ahorita la van a ver otra vez, ¿verdad? Pero ¿cómo le decías que estaba equivocado? Si había venido un ángel o un espíritu le mostró esta verdad y él estaba convencido, sí, engañando a otros, engañado él y engañando a otros, como lo dice la palabra. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galad. O sea, y serás prosperado porque Jehová los entregó en manos del rey. Jehová los entregó. Oigan esto. Entonces él dijo, lo ilustro porque qué mejor manera. La ilustración me deja enseñarles con caniquitas que 2 por 2 es 4. Y eso es lo que estoy haciendo, así de fácil. Miren esto. Entonces él dijo, oí pues palabras de Jehová. Yo he visto a Jehová, te da la imagen, he visto a Jehová sentado en su trono, para que veas que él es el que controla todo. Y todo el ejército de los cielos estaban a su mano derecha y a su izquierda, sí, ángeles y demonios. Él controla todo. Dice, y Jehová preguntó,
¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galat? O sea, estaba decretado que ese día iba a morir ese hombre, el rey. Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Por eso estaban tan seguros. Sí, hermanos, Benny Hill está bien seguro de lo que dice. Y si te le paras enfrente, te tumba y te pones a temblar en el suelo. Él sabe quién se lo dijo. ¿Me entiende? También es un espíritu, dice. Y dijo: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de su profeta. Y Jehová dijo: tú lo inducirás y lo lograrás, y anda y hazlo así. Y por si acaso, aquí miren este texto. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas, pues Jehová ha hablado y el mal contra ti. Para eso lo hizo, para castigar el mal, como lo explicó el pastor Javier. Así para eso lo hizo. ¿Ves qué hermosa es la doctrina? Ahora entiendes que esto está ilustrando. ¿Qué está ilustrando? Este texto doctrinal que vimos. Por eso Dios les envió un espíritu, un poder engañoso para que crean a la mentira. Por eso van a estar ahí. Yo antes decía: ¿para qué Estados Unidos le dio libertad a tantas iglesias? Ahora tantas doctrinas falsas que hay. Y yo creía que eso estaba mal. No, es que eso está decretado y Dios los tiene ahí, creyendo la mentira, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Solo aquí en el Evangelio de Juan se le llama anticristo. Ya terminé con Tesalonicenses, hermano. El texto doctrinal de Pablo de escatología es segunda de Tesalonicenses. Y el texto doctrinal de escatología de Juan es primera de Juan 2, estos versículos que voy a mencionar ahorita. Como Mateo 24, que es de Cristo. Ok, primera de Juan 2, 18, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuándo dijo esto? Hace más de 2000 años. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, eso es verdad. Aquí está, ese viene. Dice: así ahora han surgido muchos anticristos. Es verdad esta y es verdad la otra cosa. Pero no, hay un grupo que cree en el anticristo como un sistema. Otros que están esperando al último final. Ay, qué feo es eso, hermano. No agarres una para soltar otra. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. El Salmo 119, versículo 160. Hay que agarrar las dos cosas. Es verdad del final y es verdad de todos los que han estado y del que está ahorita. Siempre van a estar conociendo al anticristo. Así que cuando te diga alguien, no te preocupes por ese personaje. Vamos a ser raptados cuando él te diga. Ese está diciendo una parte de la verdad, porque sí, hay uno que va a presentarse al final, pero tampoco vas a ser raptado antes. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice: salieron de nosotros. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Resume esto en las palabras del apóstol: hijo de perdición. Judas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahí está. ¿Me entienden? Entonces, ¿ves por qué le estoy diciendo eso cuando les dije que este era el lugar peligroso? Sí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta es mentira que dirá el anticristo, es una apostasía, ya que solo los que conocieron la verdad pueden apostatar. Para apostatar tienes que haber conocido la verdad. Primero la puerca deja de ser puerca, viene y conoce el evangelio, se lava y después va y se revuelca en el lodo. Esa es apostasía. Esa es una figura de apostasía. O el perro que deja de comerse su vómito y luego vuelve y se lo come. Para que veas una figura. Primera de Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, para que se vea quiénes no son de nosotros. Por eso sí, va a haber eso, hermanos. Dios así como a Judas, los va a revelar. Hebreos 6 deja bien claro que es imposible que un apóstata sea regenerado.
y que sí los hay, y cuál es su fin. Eso nos va a quedar claro en Hebreos 6, y ya lo va a explicar mejor Javier en su tiempo. Dice, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, esto es para Judas Iscariote y para todos los Judas, es imposible, Judas, que para los que fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, sí. El otro día se me espantaron todos. Judas sacó demonios, Judas hizo milagros, y fue lleno del Espíritu Santo. Judas fue lleno del Espíritu Santo. Ya les dije lo que es la llenura, es una investidura para tener poderes, pero esa llega y se va y está en el infierno. Dice, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Te imaginas? Las palabras de Cristo salidas de la boca, haber escuchado al santo Dios encarnado hablar tantas veces. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Sí, Cristo les mostró que el reino de los cielos ya había llegado. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Para ellos no hay nada, es imposible. Así que la apostasía es algo terrible, en contraste con los verdaderos creyentes que no pueden ser engañados. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, la mente de Cristo, y no os he escrito como si ignorás la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermanos, en la iglesia del antiguo pacto, la iglesia primitiva conocía del anticristo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Que no quieren predicar del anticristo? Para no alegar, mejor no hablo de eso. No, pues yo voy a seguir alegando. Versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Ahora estoy viendo aquí, primera de Juan 2. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que se meta con cualquiera de las personas de la Trinidad es un anticristo. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el falso profeta siempre va a predicar muchas verdades, pero en algún punto va a torcer las Escrituras. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Dice, el falso profeta negará verdades bíblicas, doctrinas establecidas por las Escrituras, como una característica más del anticristo. Esto nos advierte Pablo en Gálatas 1, que ya lo conocemos. ¿Qué nos dice Pablo? Que si un ángel del cielo o un apóstol predicar otro evangelio, sea maldito. Y ya sabes cuál es el otro evangelio, el de las obras. Y dice Pablo que un poquito de levadura leuda toda la masa, a los mismos Gálatas. Así que el evangelio de las obras es un evangelio maldito y es la obra del anticristo. Y cualquiera que te predique que Cristo hizo una parte pero tú tienes otra, estás oyendo hablar al anticristo. Así, usando al falso profeta. Eso es claro. Primera de Juan 4:1, otra mención del anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu. Miren este texto. Cuando les dije yo que el falso profeta parodia al Espíritu Santo, dicen, bueno, no, pues una cosa es el espíritu y otra cosa es el falso profeta. Oye este texto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo? Con el espíritu del anticristo. Así que el falso profeta está llevando a cabo la obra del Espíritu Santo, pero de una manera torcida, falsificadora e imitándola. Aquí está bien claro. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el que no confiese eso no es de Dios. O sea, cualquier torcedura a la doctrina, ahí está el problema. ¿Y qué es lo que dicen los falsos? Ay, ustedes nomás de doctrina hablan. En esto conoced el Espíritu de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Así, una u otra. Ahora, ¿esto es la única? No, hay muchas más. Hay muchas más. En este siguiente texto vemos cómo el falso profeta hace el papel del anticristo, del antiespíritu. Y todo espíritu que no, ya lo leí, que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, como les dije, ya está en acción.
O sea que el anticristo siempre ha estado torciendo las escrituras. Los grupos gnósticos desde el tiempo de Juan, unos negaban la humanidad y otros la divinidad de Cristo. Y eso los convertía en anticristos. Y de eso ya la iglesia sabía. Ahorita hay muchos grupos negando verdades. Quizás no esa, pero sí otras. ¿Como cuál? Cristo hizo su parte, pero tú haz la tuya. Negando doctrinas que le corresponden solo a Dios. Nosotros por la doctrina sabemos que detrás de toda falsa doctrina está el diablo. El dragón, es él dirige la orquesta. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, hijos de perdición, escuchando ¿qué? Espíritus engañadores y a doctrinas ¿de quién? De demonios. Así que la doctrina del falso profeta, ¿cuál es su fuente? ¿De dónde realmente sale? Del dragón. Y luego ¿a quién promueve? Al anticristo. Así lo hace. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, cada vez les vale menos pecar, prohíben casarse y mandar a abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. ¿Sabes en qué se experimentan todas estas doctrinas? En que siempre están prohibiendo. No, esto, lo otro, no te pintes, no te pongas eso, no te pongas lo otro. Han llegado personas que me preguntan, pastor, ¿y aquí cuáles son las reglas? Le digo, escucha la palabra de Dios, es la regla, la única que tenemos aquí. Escucha la palabra de Dios y lo que sigue se encarga el Espíritu Santo. Así que yo no tengo que andar con todo eso, esas son doctrinas de demonios. Ay, que eso es malo, que aquí, que acá, que el otro, puro casi. No es que estemos promoviendo el pecado, eso nunca pasa aquí. Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El engaño del anticristo comienza por no conocer las sagradas escrituras. Segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadido, sabiendo de quién lo has aprendido. Desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Siempre así. Y por último y corto, la marca de la bestia. Versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino los que tuviesen la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tres cosas. Comprar o vender no es otra cosa que la amistad con el mundo, que viene siendo enemistad contra Dios. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Ahorita lo voy a explicar más claro. La marca de la bestia, oigan bien, la marca de la bestia, el nombre de la bestia, el número de su nombre de la bestia. La marca de la bestia primero. ¿Cómo y cuál es esta marca? Apocalipsis 13. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente. En Deuteronomio 6, versículo 4, vamos a ver un contraste. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y donde por el camino, al acostarte, al levantarte, dice. Oigan esto. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Qué es lo que Dios quiere con eso? ¿Qué es lo que realmente hacen? No como los rabinos que se ponen una de esas del toro en la cabeza, hermanos. Es que lo que controle tu vida sea una cosmovisión bíblica. Que todo lo que controle tus pensamientos sea eso. Y la mano derecha es que lo que hagas sea de acuerdo a lo que te controla, que es Dios. Esa es la marca de Dios. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Lo que los controla es el mundo, y donde gastan su dinero y todo lo que hacen, lo hacen pensando en el mundo. Así. Pero todavía no termino. Desde el principio se ve bien quién tiene la marca de la bestia.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí fíjate la mujer. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Qué pasó? Le cambió la cosmovisión. Yo había hecho en el huerto todo árbol bueno para comer, pero ella ya vio el malo bueno. Eso es cambiarte esa mentalidad. Entonces aquí te controlan. Y que era agradable a los ojos, ahora vio lo que no era. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y la sabiduría precisamente era el temor a Jehová. Y ella lo dejó. Así que aquí comienza todo. Aquí se ve quién tiene la marca de Dios y quién tiene la marca de la bestia. Los marcados por el diablo. Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Solamente esos, Dios los tiene sellados. ¿Cuál es ese sello? ¿Se ve? Efesios 4:30, doctrina. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sí, es una marca que no se ve, pero está. Los demonios sí la ven. Por eso no mataban a esas personas. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que ahí está la marca. Ahora, el nombre de la bestia. ¿Cuál es el nombre? Seréis como Dios. Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas o engaños, palabras infladas. Del Dios de sus padres no hará caso. El anticristo viene en su propio nombre, Cristo viene en el nombre de su Padre. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirás. Ese es el nombre, ese es su nombre, ¿verdad? Cristo viene en el nombre de su Padre, el anticristo viene en su propio nombre. Se promueve a sí mismo, es lo que hace el falso profeta, promoverlo. El hombre impío siempre quiere criar su propio nombre. Génesis 4:17. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo. A luz a Enoc, su hijo. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc, criándose un propio nombre. Nimrod, hagamos una ciudad, una torre para criarnos un nombre por si desaparecemos de la tierra. Ezequiel 28:2 dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se ha enaltecido tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Enalteciéndose, criándose su propio nombre. Cristo no vino en su propio nombre. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahí quería llegar. El número de su nombre. El nombre, el libro de Apocalipsis nos identifica el nombre del anticristo con un número que no le es desconocido para nada, ni al hombre. Es 6. ¿Qué es el número 66? Es un número de hombre. ¿Qué? Es 666. Eso es. Ahorita van a ver ¿por qué lo dice? Porque eso es lo que es. ¿Por qué hace esto la Biblia aquí? Entendiendo todo el contexto que hemos visto, ya es sencillo. Este número de su nombre nos dice lo siguiente: que el dragón no es Dios el Padre, la bestia marina o el anticristo no es Cristo, y que el falso profeta no es la verdad enseñada por el Espíritu Santo. Imitación, imitación, imitación. Queriendo ser un 7:7, llegó a 666. Oigan esto, veamos estos textos, porque no me gusta hablar por mi propia cuenta. Aquí vemos el número 7 representando los 7 espíritus de Cristo. Apocalipsis 13:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es este? Jesucristo. Y las 7 estrellas dice esto. Lo vemos en Apocalipsis 1, con las 7 estrellas y los 7 espíritus de Dios. Cristo tiene los 7 espíritus de Dios. También el mismo número 7 representa los 7 espíritus del Dios Padre. Oigan esto, Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono. Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
Ahora entiendes por qué 666 quiere ser 777. ¿Me entiendes? Es siempre imitando, pero se queda corto. Luego vemos que el Hijo y el Padre poseen los mismos atributos, los mismos el Espíritu Santo. En Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus del Dios enviados por toda la tierra. Ahora entienden por qué todo esto. Ahora vemos por qué el 6:6 se parece mucho, pero es falso, se queda corto. Ahora vamos a ver los textos doctrinales, sencillo. Segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y por eso, como Dios se identifica los espíritus de Dios con 7:7, por eso hacen esta identificación. Esto se entiende en el contexto del lenguaje del libro de Apocalipsis, que usa símbolos, hermanos. Pero la doctrina lo interpreta. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Ves? Falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Una mentira bien puesta. ¿Cómo detectar los falsos profetas? Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, no con una cola y un colmillo como el diablo, vestidos de ovejas, los cuernos como de un cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando hablan como dragón. Por sus frutos lo conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrigos? La palabra siempre será la verdad. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Los falsos profetas. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Quieren señales y milagros, el falso profeta. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí está. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está. Tienen sentido todo esto a la luz de la doctrina. Es difícil detectar porque se trata de un Cristo falso. Este es el último texto, estoy terminando. Marcos 13:21. Entonces, si alguno os dijere: mirá, aquí está el Cristo, o mirá, ahí está, no lo creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Falsos cristos, falsificando a Cristo, y falsos profetas, y harán señales, prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Qué texto tan sentado en esto, tan claro. Así que la religión falsa reina y abunda en la tierra. Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reinos de la tierra. Con esto concluyo. Voy a dar todavía las aplicaciones fuera de tiempo. Se me terminó el tiempo, pero van a ser cortas, pero las voy a dar. Lo primero, que el mensaje fue entregado. Aplicaciones. Tengo que aplicarle a la iglesia este mensaje. Primera aplicación: veamos cómo el dragón lleva a cabo sus planes malvados en la persona del anticristo y el falso profeta. Veamos estos dos en acción. Apocalipsis 17:3, que ya voy a hablar mucho. Aquí está la parte experimental de cómo Satanás, el Cristo y el falso profeta llevan a cabo su obra. Ahora les voy a dar una imagen para que se queden con ella y no se les olvide esto, cómo funciona, cómo es que operan. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Por eso cuando se enseñan a los niños se usan manzanas para decir 2 y 2 son 4. Bueno, aquí está la imagen. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Qué vemos? La mujer, la falsa religión, y la bestia es el anticristo, que parodia a la cabeza de imperio, ¿verdad? Llena de nombres blasfemios, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está, ¿verdad? La falsa religión, la ciudad mundana, dice: y la mujer está vestida de púrpura y escarlata, apariencia de piedad. Son los colores que se usaban en el templo. Dice: y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en las manos un cáliz de oro lleno de ¿qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Eso es el falso profeta. Aquí está el nombre de la bestia. Y en su frente un nombre escrito en misterio. ¿Querían saber el nombre?
Aquí está, es un misterio. Dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La falsa religión. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer. Ah, sí, lo interpreta la Biblia. Su nombre, la gran ciudad, el mundo impío. Yo te daré el misterio de la mujer. Aquí vemos para quién reina y para quién trabaja y dónde dirige su adoración. A la tierra, dice. A la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, aquí es comparada la falsa religión, el falso profeta, con una ciudad impía, con la Babilonia de este mundo, con el mundo, como les dije. ¿Y para quién lo hace? Para los reyes de la tierra. Todo lo que hace lo hace para la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahí está, la parte práctica. Al estilo puritano, esta es la religión terrenal y mundana. Segunda aplicación: el único milagro que se necesita para ser salvos, Lucas 11:29. Sí, hermanos, aquí también se hacen milagros. Y si vienes a esta iglesia buscando un milagro, lo vas a encontrar. Pero el único milagro que se necesita. 29. Y apiñándose la multitud comenzó a decir: esta generación, dice Cristo, es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Solo esta, porque así como Jonás fue señal a los de ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación, estando 3 días en el vientre de la tierra, igual que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Esa es la muerte y resurrección de Cristo, es el evangelio que salva, el evangelio que le predicamos a personas muertas espirituales y por el poder de Dios les le da vida. Lo mismo que hizo el profeta predicándole a los huesos secos, que por el poder de Dios les nacieron tendones y carnes y sopló aliento de vida. Ese es el milagro más grande, ver personas muertas que se convierten al Señor por esta palabra del evangelio. Y segundo, ver cómo Dios no nos deja así, sino que fuimos usados para buenas obras y por medio del Espíritu Santo nos sigue regenerando hasta llevarnos al Señor. Tercera aplicación para la iglesia: ¿cómo somos reconfortados? Al saber que estamos sellados y somos parte de los 144,000. Segunda de Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Imagínate. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu de nuestro corazón. Así que el sello significa protección de la apostasía, protección contra daños, identificación, también eso significa el sello. Estás identificado para ser identificado como hijos. Y significa certificación, que eres genuino, auténtico y que no hay levadura en ti. Amén. Y cierro. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por llevarnos a través de ella, por gozarnos en ella, porque tus santos se gozan en la palabra. Te rogamos que sigas con nosotros en lo que vamos a terminar este servicio. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús.